Bueno, fue el jefe de gabinete junto al ministro de Energía y también el ministro de Justicia quienes anunciaron el nuevo cuadro tarifario para el gas. Que sabiendo el enorme dolor, la enorme presión que generamos sobre muchos hogares argentinos con estas medidas, pero convencidos desde dejar clara la verdad de que este era el único camino posible. El usuario tiene que esperar que se refacture los bimestres desde el 1 de abril a la fecha. Cada bimestre va a ser exactamente igual al mismo bimestre del año anterior, con un tope de 400% en el caso de los usuarios residenciales. Por lo tanto, no va a haber ningún otro tipo de recomposición tarifaria hasta que no se tenga el conocimiento del resultado de la revisión tarifaria integral. El día de mañana se va a presentar el recurso extraordinario, la Procuración del Tesoro de la Nación va a presentar el recurso extraordinario. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la factura? De hecho, está con nosotros Osvaldo Riopedre, que es abogado y director ejecutivo de Adecua. Y la pregunta es esa, todo el mundo se está preguntando hoy en su casa. ¿Hay o no hay que pagar la factura de gas? La última resolución que acabamos de escuchar, no hay que pagar, hay que esperar la refacturación. Creo que hay varios interrogantes, de cualquier manera no está nada dilucidado, por el contrario, pareciera que esto es, vamos a decirle, precario, porque primero está llamada a una audiencia pública para octubre, con lo cual esto significa una revisión total de las tarifas, y después hay cosas que no se explican bien y que esperemos con el transcurrir de los días nos puedan dar más definiciones. Por ejemplo, dicen va a ser igual a la del año pasado, pero si gasta más, ¿qué pasa? Va a ser lo mismo, porque también ahí estamos autorizando un dispendio de la gente. Entonces me parece que tenemos que tener más definiciones y que hoy por hoy no las podemos decidir. Pero de cualquier manera también quiero rescatar que el corregir, el hecho de aceptar el error también es muy importante, porque esto significa que no en la forma que nosotros hubiéramos querido, pero que se escucha a la gente y esto es importante. Bueno, también nos acompaña Lucas Delfino, subsecretario municipal del Ministerio del Interior, y José Ignacio de Mendiguren, empresario y diputado del Frente Renovador. ¿Alcanza esta recomposición esto que ha hecho el gobierno de poner un tope del 400%? Primero, entender por qué se llega a este momento y a tomar en cuenta que se había cometido tal vez un error. Y digo, el jefe de gabinete, el ministro de Energía, lo plantea. ¿Cómo llegamos a este momento? Por el diálogo constante con gobernadores y con intendentes, que la gran mayoría no son del mismo signo político y nosotros lo tomamos en cuenta, y como hay que plantear que el tema de agua y el tema de luz, este incremento en las tarifas para hacer un sinceramiento y lograr la inversión necesaria para que los argentinos tengamos la energía que necesitamos para seguir produciendo y para crecer, el tema de gas se tiene que reacomodar. Digo, hay muchos temas que son difíciles de aplicar en diferentes momentos. Hay que marcar que por qué se dio muchas veces el aumento mayor al 400%. Porque en estos meses hizo 4 o 5 grados menos que el mismo periodo del año anterior. Entonces esto no se tomó en cuenta en ese momento y es por eso que se produce un aumento mayor al 400%. Y lo que se plantea es que el tope va a ser del 400% con respecto a la factura al mismo periodo del año anterior. Y después, la interpretación que se había dado sobre la ley era que no se precisaba la audiencia pública. ¿Por qué? Porque la ley expresa que nada más se necesitaba la audiencia pública cuando se hacía una revisión integral de la tarifa. Y nosotros decimos, bueno, la justicia se expidió y planteamos que está muy bien la audiencia pública. Igual, Delfino, un ratito vamos a seguir hablando del tema judicial porque de hecho todavía no está resuelto, ¿no? Es uno de los principales interrogantes a esta hora. De todos modos, de Mendiguren, buenas noches. Sergio Massa le había pedido al presidente que retroceda. ¿Alcanza con lo que se anunció esta tarde? Es una buena definición, ¿no? Por lo menos saber que es algo, tenemos algo para hablar, porque lo peor que nos podía pasar para nosotros, también se lo dijo Massa en la carta, es judicializar este tema, embarrarlo más, es decir, postergarlo más. Yo creo que acá todo el mundo tiene que saber, por lo menos en este periodo donde está parado, las empresas necesitan recaudar y la gente necesita saber dónde está parado. Pero como también le dijo hoy Sergio en la carta al presidente, nosotros el 27 de abril le mandamos, el Frente Renovador preside la Comisión de Defensa de la Competencia, le mandamos una carta al ministro Aranguren exactamente planteándole esto. Lo de la audiencia pública, que no es que solamente
no es vinculante. La audiencia pública no solamente se trata el aumento de tarifas, se trata también lo que tiene que ver con las inversiones, es mucho más amplio lo que se trata. Pero además, nosotros creíamos, no es que no había otra forma, nosotros creíamos que se podía aplicar otra forma. Primero, nadie dudaba que las tarifas había que corregirlas porque estábamos, para nosotros como industriales, no hay energía más cara que la que no se tiene. Así que éramos muy conscientes del problema que teníamos. Ahora, hay otros caminos. ¿Y otro camino qué significa? Por ahí, un tema técnico y un tema político del manejo de la cosa. El político, ¿qué significa? Yo tengo que ir con aquella tarifa que sé que me pueden pagar. Porque yo pongo una tarifa que en la realidad no se puede pagar y después lo estoy dispuesto a cortar porque trae un problema mucho más serio, estoy con un problema que la técnica no me resuelve. Entonces nosotros planteábamos hacerlo más gradual, porque en este momento la economía, ya sabemos, en el caso de las pymes acabamos de sacar una ley porque está pasando una tormenta casi perfecta. Ahora, no si quedó, la pyme... justo que lo está mencionando, no quedó muy claro en el anuncio de hoy qué pasa con las empresas, porque el tope del 400% es para los hogares, 500% dijeron para los comercios. Sí. ¿Les han aclarado creo que a los 500 industriales? queremos mañana, vamos a ver, creo que 500 se comprende a todos, ¿no? Pero entonces lo que nosotros decíamos es, se tienen que ajustar, sí. Es en el momento que en donde está cayendo el nivel de actividad, una presión tributaria récord, una tasa de interés que espero sea por un tiempo, pero realmente es impagable en el tiempo para una pequeña y mediana empresa. Entonces nosotros creíamos que siendo más gradual, este acomodamiento podía venir en un momento donde la economía empezaba a expandirse. Por eso que pensábamos... Quiero preguntar a sí, Diego, sí. Sí, a Río Pedro, sobre todo para la gente que está del otro lado de la cámara o en su casa, y sobre todo aquellos que ya pagaron, porque estamos hablando de los que, bueno, eventualmente hay que pagar o no hay que pagar. Los que ya pagaron, ¿qué tienen que hacer? Está también en la resolución dicho que aquel que ya pagó, lo que va a tener es un crédito. Es decir, el que pagó de más, porque pagó con aumento, lo que va a tener va a ser un crédito para la próxima factura. Quería preguntarle a Delfino si sí. no le parece que fue muy desprolijo el gobierno manejando este tema. La gente no sabe si tiene que pagar, cuánto va a pagar, pero al mismo tiempo usted está casi haciendo una virtud de esto de que el gobierno retrocede con la medida que había tomado. ¿No fue muy desprolijo? No, a ver, acá no es un tema de prolijidad o desprolijidad. Lo que nosotros tenemos que solucionar es el problema de la energía en la Argentina, y el tema del gas es el más sensible. El sistema ya no permite que se pueda importar más gas. Lo que nosotros tenemos que generar es mayor inversión en la boca de pozo para que volvamos a tener el autoabastecimiento que tuvimos, y si recordamos, hace 15 años atrás exportábamos gas a Chile y hoy no podemos, el 40% del gas en la Argentina es importado. Lo que nosotros tenemos la capacidad es de escuchar y de convocar a todos los espacios políticos. Por eso nos parece muy inoportuno lo de Sergio Massa, porque justamente el otro día al aire de un programa de televisión le llegó la factura de gas, hoy manda una carta pública. Si alguien tiene la vocación de realmente solucionar los problemas argentinos, esos no son los mecanismos, y esto es simplemente, como se dice, un poquito de jueguito para la tribuna, porque realmente no contribuye a algo muy delicado y que está sufriendo gran parte del pueblo argentino. Perdón, de Mendiburo, sí, veo que no le gusta mucho el comentario. ¿Es un jueguito para la tribuna? Realmente, ya lo dijo, y creo que no fue muy feliz el presidente cuando lo dijo, y después le ayudamos a sacar la ley del default, para los fondos buitres, cuando le ayudamos a sacar la ley de blanqueo. Pero hay buenas cuando leyes que son para los argentinos. Digo, pero, perdón, pero ustedes estaban trabados, hermano. Ustedes agarraron un decreto cuando había que devolverle el 15% de coparticipación a las provincias, y lo único que se le ocurrió cuando mandaron el decreto es decir, lo votamos, lo bochamos. Nosotros definíamos, ¿no? ¿Y sabe qué hicimos? Dijimos, no, no te lo votamos. Decirle que hoy no se lo podés pagar a las provincias, pero hacía un plan de pago. Y gracias a eso salió adelante. Así que me parece que tanta ventajita no es. Es un claro aporte a que ustedes puedan salir de un problema que después le significó al ministro de Interior, Frigerio, un gran acto. Nosotros, con todos los gobernadores. Nosotros, acá no hay un tema del gobierno, no. Nosotros gobernamos para los argentinos. Sí, pero con la gente no se explicó. Todo el mundo sabíamos, cuando llegamos al gobierno, que nos íbamos a encontrar. No nos íbamos a gobernar un cantón suizo, sabíamos que era esto. Y después me parece que no es prudente que yo tengo un ministro que tiene mucho currículum, que diga, estamos aprendiendo con nosotros. Yo creo que si querés manejar un 747, un Boeing, aprender en el simulador, no cuando estamos todos volando arriba. Entonces, me parecería que hay que ser un poquito eso de que ventajeros. La ventajita la tienen que evitar ustedes, no haciendo las cosas que hacen, que se genera que te tengamos que corregir. Además, si te mandamos una carta, mirá la carta que te mandamos el 27 de abril, y fue en silencio al ministro. Ahora, si ustedes no
no escuchan. Tenemos que siga, información, sí. porque las internas del gobierno que han trascendido en los medios tienen que ver también con una puja que hubo con los empresarios. ¿Es así, Santiago? Sí, exactamente. Bueno, como ustedes saben, en el gobierno está conformado por CEOs que vienen del mundo privado y por políticos de raza, como es el caso de Rogelio Frigerio, que hace política hace muchos años, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, lo mismo, peronista. Bueno, ese sector del gobierno, y no son los únicos, están enfrentados, aunque ellos lo nieguen cuando salen en los medios, con el sector. ¿La pelea cuál es? El sector político dice que no tiene corazón, el sector más relacionado con los CEOs, y los CEOs dicen, los políticos no quieren las soluciones de fondo. Es decir, acá hubo que tomar medidas drásticas porque la economía no permitía otra cosa. Esto lo dice, por ejemplo, Aranguren, que en privado dice a todo el mundo que lo quiere escuchar que está cumpliendo órdenes de Macri. No es solo Aranguren por sí solo que se lanzó con estas medidas. En esta decisión de Frigerio y demás de no salir a cuestionarlo públicamente a Aranguren, no se noticiaron de que en realidad es una decisión de Macri. Bueno, lo que pasa es que tienen que buscar un fusible y en este caso es Aranguren. ¿Por qué? Porque Aranguren, además de haber hecho mal los números, cada vez que da explicaciones en público, de hecho hoy fíjense que al lado de Aranguren, ¿quién apareció? Marcos Peña, que es el cerebro de la comunicación del gobierno. Sí, igual, perdón, Santiago, es un fusible que no salta. No va a saltar tampoco. Bueno, digamos, no es cualquier fusible, se la está bancando. Bueno, no va a saltar porque Macri lo está defendiendo a capa y espada, con lo cual nadie le sale a pedir la renuncia en el gobierno, ni locos. Aranguren Nadie públicamente. se defendió un poquito. Macri públicamente. Nadie públicamente. A ver, preguntémosle a Delfino, ¿en el gobierno hay alguien que se haya atrevido a pedirle la renuncia al ministro de Energía? No, de ninguna manera. No digo porque teniendo el dato de Santiago, hablando de los que le reclaman la falta de corazón a los CEOs. Primero hay que marcar que el gobierno actual, a diferencia del gobierno anterior, existe reuniones de gabinete constantes. Hoy yo participé del gabinete social, el gabinete de desarrollo humano, como se llama. Digo, existe el debate, pero hay que ver hacia dónde iba la Argentina. Hoy tenemos el caso de Venezuela a flor de piel, con la enorme problemática que tenemos. Y digo, la Argentina, el presidente Mauricio Macri a partir de diciembre, tomó el país, el toro por las astas, y realmente revirtió la tendencia que se venía dando. Después hay hechos puntuales que nosotros los dialogamos, los consensuamos, no solamente con el gobierno y todos son funcionarios, sino muchas veces con gobernadores y con intendentes. Digo, pero si los dialogan tanto, ¿cómo llegan a las situaciones tan tensas en las que después los gobernadores les piden que den marcha atrás con lo que han hecho? Si venía dialogado desde antes. Pero porque, a ver, en la implementación hay un montón de cosas que no se van teniendo en cuenta y que después, al momento de que lo vemos con A ver, hay que pensar que la riqueza de nuestro país está en lo heterogéneo que somos. Y muchas veces aplicar una política de Estado para todas las provincias se adapta de manera diferente a cada una de ellas y se va adecuando de acuerdo a ello. Digo, el impacto de las tarifas mayormente es acá con el retraso que tenía toda la zona del AMBA, todo lo que es el Gran Buenos Aires. Es mentira eso, Delfino, es mentira, porque la tarifa le subió a toda la Argentina, no le subió solamente a la capital. Y la verdad es que cuando le aumenta el 100%, solo, entre comillas, el 100% a un bonaerense, lo que le está aumentando la tarifa es de 1.000 pesos a 2.000 pesos, porque ya pagaba una tarifa cara. No le aumentó solamente al AMBA, le aumentó a todo el país. Yo no dije solamente, dije mayormente porque era... Sí, pero le aumentó mayormente sobre un número... es algo técnico pero básico. Si el número, la nominalidad impacta, si te aumenta el 100% sobre 1.000 o te aumenta el 400% Yo vivo en Hurlingham, sobre 40, con Urbano Bonaerense. Yo soy de 9 de julio. A toda la gente en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el interior de Córdoba, la tarifa ya le llegaba. Y ni hablar de la Patagonia, donde los precios ya eran mucho más altos, especialmente del gas, desde antes. Ignacio, pero a ver, yo eso, no es AMBA, donde estaba más subsidiado es en el AMBA. No, puede ser. Algunos dicen que tomaron todas las medidas concentradas en el primer cuatrimestre justamente para que no impactaran el índice de precios. O sea, en eso, ¿vos creés que se fijaron que no tuviera efecto sobre el índice de precios que iban a dar en junio? De ninguna manera. Se tomaron las medidas que se debían tomar para ordenar el país. Digo, se comenzó a desacelerar la inflación, comienza a revertirse el problema del empleo, que el peor mes de los últimos 7 meses fue diciembre con respecto al empleo y la generación del empleo. Veníamos de 5 años de estancamiento donde el sector privado no generaba empleo genuino. Digo, se tomaron las medidas que debían tomar, se debían tomar en el primer momento para revertir la tendencia que tenía el país. Perdón, el diputado me está pidiendo la palabra hace un rato. Sí. Yo creo que primero no es la única forma que había. Un día le escuché decir al presidente, esta es la única forma, si hubiera existido otra, lo hubiera tomado. ¿Por qué? Y también lo ve, ¿por qué? Nosotros lo hemos planteado y se lo hemos comentado.
Uno cuando tiene un problema de tarifas, hay dos cosas que fijan la tarifa. El precio y la duración de los contratos, ¿no? Con la concesión. Uno puede hacer dos cosas. O me concentro solo en aumentar los precios, o me siento con la concesionaria y le diga, señor, le doy 5 años más de contrato, donde él puede prorrogar y puede amortizar en el tiempo los aumentos, y los aumentos los voy haciendo de forma paulatina mientras se va produciendo la reactivación económica. Porque para una pyme no es lo mismo que le aumentes cuando empezó a crecer y vuelve a generar empleo y vuelve a generar facturación que en el otro momento. Porque hoy cuando también escucho las palabras del presidente diciendo que nos abriguemos en casa, parece que la solución de Argentina es achicarnos. De las crisis se sale expandiéndose. Y yo lo que no veo hoy es esa actitud de expandir la economía. Grecia nos lleva de ajuste en ajuste hace 5 años. Lo único que creció es la tensión social. Entonces, si todo es menos, va a ser menos la recaudación, menos el empleo, menos el salario. Entonces, cuando uno tiene una visión clara de desarrollo, y tenemos el déficit fiscal que tenemos, creo que lo que tenemos que hacer, en un país que se achica, el déficit fiscal es infinito. Y en un país que se achica, no hay inversión, porque nadie invierte en una economía que se achica, porque para lo que está la inversión. Antes de que Delfino también responda, hay una pregunta técnica, práctica para Río Pedre. Hay un fallo judicial que paró en todo el país el aumento de las tarifas. Y hoy hubo una decisión del gobierno que obviamente es un aumento con respecto al año pasado, pero una baja de lo de ahora. A pesar del fallo judicial, ¿se puede aumentar las tarifas? Sí, en realidad son dos resoluciones diferentes. Lo que pasa es que acá se va a producir un problema desde lo técnico jurídico, que es el siguiente. Mañana, teóricamente, apelan este fallo o van a un recurso extraordinario. El recurso extraordinario se puede dar de dos maneras. Es decir, con efecto devolutivo, esto quiere decir que se va a cumplir lo que decía la Cámara y la Corte va a entender el tema, o con efecto suspensivo, suspendiendo lo que la Cámara decía. Ahora, supongamos que sale con efecto devolutivo. Si sale con efecto devolutivo, es decir, se cumple lo que la Cámara dice, se contradice con la resolución de hoy. Entonces, ahí vamos a tener otro problema. Va a ser ¿Y quién judicial. define si es uno u otro, la Cámara o la Corte? No. Si es devolutivo, el que define es la Cámara. Sí, la respuesta que le dé la Cámara al pedido del gobierno. Pero el problema es que puede llegar a haber una contradicción. Por eso digo, esto de hoy lo veo como precario, importante pero precario, como para ponerle un bálsamo a lo que venía desmadrado y que era un 400% sobre una cuenta que sumando un matemático. Pero información a este debate tenemos información exclusiva y recién chequeada por Cecilia Bufflet. La verdad es que lo que pasó hoy es que con el ministro Garabano como mediador, Macri habló con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. ¿Y qué es lo que espera el gobierno que haga Lorenzetti? ¿Qué es lo que buscaba el gobierno? Saber si iba a tener aval de la Corte a esta medida, si iba a tener respaldo de la justicia a la medida que iba a de tomar. vuelta, el presidente de la Nación habló con la cabeza de otro poder para hablar del tema tarifario. No suena muy institucional todo eso, ¿no? Hay que chequear qué nivel de profundidad tuvo esa conversación para ver cuánto se puede cuestionar o no esa conversación, pero lo cierto es que hablaron, que lo pudimos chequear con fuentes de la justicia y con fuentes de la Casa Rosada, y que esa conversación tuvo que ver con ver qué nivel de respaldo podía conseguir el gobierno. ¿Qué le dijeron en la Corte a Macri? Que la resolución de esto tiene que estar en la gestión y no tiene que estar en la justicia. Y después de esa conversación es que terminó definiéndose un cambio en el esquema tarifario y el anuncio de medidas que se concretó hoy a las 6 de la tarde. Tengo una mala noticia para tu preocupación, Damián. No hablaron una vez con Macri. Lorenzetti habló muchas veces con Macri a lo largo de todo este último tiempo, también con Garabano y algún otro técnico del Ministerio de Energía. Efectivamente, el mensaje de Lorenzetti hacia Macri es: muchachos, esto es una solución política, o sea, lo tienen que solucionar ustedes. Resuélvanlo, y hay dos ejes sobre los cuales Lorenzetti le transmite a Macri que lo tiene que resolver. Uno es gradualidad y el otro atender específicamente la cuestión social. Con lo cual está bien un claro mensaje de la Corte sobre quién tiene que tomar el toro por las astas en esta cuestión y quién lo tiene que resolver y hasta incluso de qué manera. Por supuesto es una recomendación, pero aquellos que creen que los poderes no hablan, se confunden. Los poderes hablan entre sí. Es muy fuerte que la Corte Suprema le esté diciendo o le esté dando recomendaciones
instrucciones al Poder Ejecutivo sobre cómo llevar adelante políticas públicas. Sí, además de todo lo que están contando ellos, me confirma hace un rato una fuente de la Casa Rosada que Garabano se reunió con Lorenzetti. Ya no solo que habló, sino que se reunieron hoy. Perdón, antes el de avanzar, persaltum deja de tener sentido. La idea de que mañana la Corte resolvía todo tratando el persaltum dejó de tener sentido a partir de esta medida de hoy. Claro, pero falta ahora que resuelva la Cámara si acepta o no el pedido. Sí, queda pendiente la apelación. Es que tampoco lo iba a resolver mañana, por una cuestión procesal, porque se tienen que dar traslados. Entonces esos traslados... No, mañana, efectivamente, mañana la cuestión de fondo no se resuelve. No, es que no se puede resolver porque hay que dar traslado. El procedimiento de el Estado presenta el pedido de apelación, lo concede la Cámara, va a la Corte, por supuesto que fundamenta al Estado por qué apela, entonces después le dan traslado al actor, a quien inició la demanda. El que inició la demanda tiene 10 días judiciales, que 10 días judiciales son 10 días hábiles. Está la feria de invierno de por medio. Sí. Con lo cual hasta agosto. Igual de todas maneras, Río Pedre, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que no sabemos cuánto va a durar, si la gente no paga, ¿el gas se lo pueden cortar? No, primero hay dos cosas. Salieron las empresas a decir de que no solamente no van a facturar, sino que no van a cortar. Bueno, eso es muy importante porque hay gente que pagó por temor a que le corten el gas. La gente tiene que esperar que refacturen, primer punto. Y segundo punto, que esto es para todos los servicios, nunca puede haber corte por más que uno no pague una factura. Siempre tiene que haber una intimación previa. Pero perdón, y la intimación, un tema importante, de hecho, que después tiene información, Diego, para aportar. Siendo el subsecretario de Asuntos Municipales, ¿los intendentes no se le quejaron varias veces por el tema de las tarifas? Constantemente estamos en diálogo con ellos y por eso yo planteaba, tenemos 2.200 intendentes en todo nuestro país, imagínate que las realidades son muy diversas y justamente nosotros servimos como articulación a través del ministro Frigerio, con el presidente, y muchos de estos planteos los hemos elevado y hemos armado mesas de trabajo donde los escuchamos a ellos y tenemos en cuenta sus planteos también y sus propuestas para tratar de modificar y de cuidar a la gente, que esa es nuestra principal preocupación. Tengamos en cuenta también que se avanzó muchísimo con respecto a las tarifas sociales, es casi 1/3 de la gente que va a acceder a la tarifa social. Lo que nosotros debemos entender que antes también había un montón de gente que terminaba pagando tarifas insólitas que realmente podía. Hoy la Argentina consume el doble de energía que los países limítrofes y el triple que los países desarrollados del mundo. Entonces, un recurso escaso que es la energía en cualquier lugar del mundo, acá realmente también se hacía un mal uso y la energía tiene que estar enfocada en la generación de empleo genuino, que eso es lo que nos desvela y por lo cual Delfina, trabajamos trajo un todos los dato que de hecho hoy dijo el presidente. Olivia, ¿esto es así? ¿Es cierto que los argentinos consumimos el doble que la energía de los países limítrofes? Depende un poco qué datos tomes y qué datos mires, como todo siempre. Se puede ajustar dependiendo. Si mirás cuánto es el consumo de gas per cápita y tomás los países justamente que mencionaba Mauricio Macri, que son Chile y Uruguay, es verdad que el consumo de gas en la Argentina es muchísimo más alto que en Chile y Uruguay. 24 metros cúbicos per cápita estamos hablando. Contra 1000. Exactamente. Se mueren de frío. Bueno, el punto ahí justamente es que es muy distinta la manera en la que los distintos países usan las fuentes energéticas. La Argentina usa muchísimo más gas que otros países. No quiere decir que necesariamente sea más energía. Si vas a otro dato que es al consumo eléctrico de los hogares y cuánto es, ya no es tan fuerte la diferencia. La Argentina sigue siendo más alto. Históricamente siempre lo fue. No es algo de ahora y no es algo exclusivamente adjudicable a las tarifas. La Argentina siempre consumió más energía. Hay una frase que otros del año pasado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo: lo que pasa es que los argentinos tenemos mucho para enchuffar. No, relacionado con el consumo. El consumo que hay en Argentina. Perdón, Damián, pero la verdad es que con esa frase que dijo Macri hoy a la mañana es contradictoria con la medida que se tomó, porque lo que hizo el gobierno hoy al decir no importa cuánto gastes de gas, te vamos a cobrar 400% de aumento y no más, lo que hizo es abrir la ventana, tirar la política energética que anunció durante todo este tiempo por la ventana del piso 12 del Ministerio de Energía y ahora sí todos son 50 y arrancar de nuevo. Tampoco fue un reconocimiento del error, porque no dio marcha atrás porque se dio cuenta que algo estaba mal, dio marcha atrás porque está actuando la justicia. ¿Entendés? Porque no podía seguir avanzando. No tenía otra opción. Pero claro, ¿sabes qué, Diego? Te quiero aportar otro dato. También las mediciones de opinión pública, que el gobierno sigue muy de cerca, están indicando que la gente está muy preocupada por el aumento de tarifas. No solo que está preocupada, sino que cuando se anunciaron,
Una cosa es el anuncio y otra cosa es ver la factura impresa en tu casa. Durante el debate escuchamos varias veces hablar de déficit fiscal. Ignacio, ¿cuál es el costo que tiene para el gobierno la medida que se tomó hoy? Bueno, en este momento en el gobierno están calculando que es de 11.800 millones de pesos solo esta decisión de imponer un tope para los aumentos mayores al 400%. Esto, obviamente, si se toma en cuenta los subsidios energéticos que logró ahorrar el gobierno a lo largo de este año por todas las medidas que tomó, no es tanto porque fueron 170.000 millones de pesos. Esto sería un ahorro, un costo fiscal de 11.800 millones de pesos, que en realidad el costo que está pagando el gobierno es más político. O sea, hay una mala señal, como decía Cecilia, que es que esto está premiando a los que más consumen, porque hoy gastar más... por más que el aumento sea mayor al 400%, ya no tiene ningún impacto. Pero no es tan grave en los números del déficit fiscal. No, sí, es grave porque... A Nacho no le gusta nada del déficit fiscal, nada, nunca. Bueno, el problema es esencialmente no poder cumplirlas en todo caso. Lo del déficit no le gusta a Alfonso Prattegay, que es otro que también participa de las internas. Estábamos hablando, lo habíamos dejado de mencionar, Prattegay quiere el control de la economía total. No hay un superministro. Prattegay no lo Pero hay que tener en cuenta que no es, la única marcha atrás del gobierno encima de esta. Hay que ver entonces más a futuro, decís vos, el costo político del marcha atrás del gas. Sí. Bueno, lo veremos. Nos quedamos sin tiempo para este debate. Millones, que es cierto, están con 11.800 millones. No van a comprar bonos del Tesoro, se lo vas a dejar a la gente. Claro. Lo cual María, también al consumo. Algún día empecemos a pensar que la economía sale cuando arranca. Y acá claro, pero, el problema, si José, no hay demanda, perdóname que te digo otra, vos fíjate en los tiempos, además políticos. ¿Cuándo le llega el aumento a la gente? Cuando todavía seguía con los sueldos de hace un año, con todos los aumentos de las paritarias todavía no habían llegado, le había aumentado el colegio, le había aumentado la tasa, le había aumentado todo, y en ese momento llegan. Entonces no estamos diciendo que no hay que aumentar, ni estamos diciendo otra vez, ya sabemos lo que vino. Yo intuyo que este debate va a dar para mucho. Muy cortito del final porque nos quedamos sin tiempo. Me extraña el diputado que es desarrollista, por lo que tengo entendido, como yo, que exacerbe el consumo cuando lo más importante es generar condiciones para la inversión. Pero Pedro, algo para el final, chiquitito, nos tenemos que despedir. Parecemos que no estamos de acuerdo, somos estos, Massa manda una carta y es impropio. Bueno, es así. Les agradecemos muchísimo a los tres. Y en desarrollo salís por la demanda con inversión. De Mendiguren lo invitamos próximamente, porque hay que hablar de inversión. Me parece que es un debate que también va para otro programa. Gracias a los tres por acompañarnos en este debate.